Sí que Ahora estamos sí, grabando. estamos No grabando. puedo contarte ese cotilleo que te iba a contar, Carlos Pero Areces. espero que me lo cuentes después. Bueno, ya veremos. A ver cómo respondes a esta entrevista. Porque hoy tenemos a un amigo, a un hermano, Sí, al bonico de Muchachada Nui. sí. También Al gordo de Muchachada Nui, dirían otras personas pero qué menos personas, amables. qué personaza. Gente cabrona. ¿Cuánto Gente cabrón hay en cabrona el de las mundo? haya. Al payaso de Balada Triste. Al Venga, sigue. Al hombre A que ver. más veces ha hecho de Franco. Efectivamente. Exactamente, y bien hecho además. Ajá. La mitad de Ojete Calor es mi debilidad. Sí. ¿Qué sí. más? Ojete, concretamente. Carlos Ojete. Carlos Ojete. Sarah Connor, el peor profesor de autoescuela del mundo. Que sí, que se recuerda. Carlos Areces, Sí. qué placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Paco Porras, eso se puede decir. Paco Porras, también. sí, se puede decir, se ha hecho público. Sí. Bueno, protagonizas Muertos, nueva comedia de Movistar Plus, Sí. en la que eres el superprota. Bueno, soy el prota. Es una película, o sea, es una serie coral, ¿eh? Sí. No te dejes engañar. Sí, pero Yo quería ser el único que apareciera El durante la único semana, actor de la serie, pero por lo visto eso no va así. Entonces, quiero decir, soy el prota, pero estoy bastante... Luego, cuando he visto los pocos capítulos que hemos visto montados, que han sido a lo mejor 3 o 4, claro, luego dices, joder, no se nota tanto que soy el prota, ¿no? Porque el resto de actores siguen empeñados en salir y en decir cosas. Pero sí, ahí estoy. Eres un adjunto a la funeraria que planea heredarla porque muere el dueño de la funeraria. No heredarla, planeo hacerme con el control. Exactamente, Sí. que es lo que siempre has querido en la vida. Sí. Es la serie de los hermanos Caballero. Luego hablaremos de otra película que también te hemos visto esta semana. Pero, claro, tu personaje en la funeraria es el Trepa de España. Sí. Es que yo encarno al español medio, al español trepa medio. Exactamente. Sí. ¿Vas a contestar a todo con monosílabos? Porque no te cuento el cotilleo después. No, a ver, es que ¿qué más te puedo decir? Si es que los pones tú también todo. ¿Cómo es ser un hacer trepa? las típicas preguntas larguísimas que luego dejan poco margen para la respuesta. Y luego, claro, la culpa es mía. ¿Cómo ser un trepa? Pues ser un trepa en la ficción es muy divertido, ¿qué te voy a decir? Es mucho. Yo siempre he defendido que los personajes que tienen manchas, que tienen vicios, que al final es con los que te sientes identificado, son mucho más divertidos de interpretar que el típico personaje inmaculado. ¿Tú te acuerdas en los 90? La comedia romántica empezó a poner de moda un tipo de mujer que era ese objeto idealizado, inalcanzable, ¿no? Que el protagonista... Meg Ryan. Que, bueno, no, pero Meg Ryan sí. era un poquito gansa. Sí. O sea, quiero decir, Meg Ryan, yo me refiero a cosas como... Jennifer Aniston. Sí, la típica... El típico personaje femenino inalcanzable, pero que era el objeto de persecución del protagonista, que era el tarado, el absurdo, el que tenía fallas, el divertido, ¿sabes? Pero ella era maravillosa, ella era la que sabía cómo comportarse en todo momento y tal. Y tú decías, Dios, qué personaje más horrible, ¿sabes? O sea, el divertido es él, el que con el que empatizas es con él, ¿sabes? Pues yo siempre he pensado que efectivamente los personajes inmaculados son aburridísimos y que al final meterle un poco de vicio y un poco de lo que le convierta en humano es lo que me hace empatizar con él. Además, he descubierto que tengo mucha más cercanía con los personajes mezquinos que interpreto de lo que hubiera pensado en un principio. O sea que al final vas a terapia después de esa luego voy a terapia, no, el rodaje es la terapia en sí. O sea, me permite canalizar todas mis mezquindades a través de los personajes que interpreto, porque al final estoy leyendo el guión y digo, joder, pues debo ser un tipo horrible porque entiendo perfectamente esta manera de... ¿sabes? O sea, entiendo cómo... O sea, eso lo dice muy bien Tarantino. Cuando se pone a escribir tiene que comprender la motivación de todos los personajes que escribe, ¿sabes? Incluidos de los nazis. No, claro, de ahí el éxito si no de la caricaturas, zona, de ahí la zona de interés, que es... por ejemplo. ¿La has visto? Por ejemplo, sí, pero yo me acuerdo, sí, la he visto y me parece una de las películas reseñables del año. Otra, también de temática nazi, diré que ha pasado completamente desapercibida, no ya solo en los Oscars, sino en cualquier círculo, pero sin embargo a mí me parece una de las grandes películas de 2023, es Sisu.
No la he visto. ¿No has visto Sisu? No he visto Sisu. Pues es una película finlandesa. La voy a apuntar. El género es uno de mis géneros favoritos, que podríamos resumir como le tocaron los huevos a la persona equivocada, ¿vale? O sea, es un día de furia, es un Harry el sucio, pero con un sabor, a mí me encanta. Y bebe de muchas fuentes, entre ellas yo creo que hay trazas reconocibles de Tarantino, ¿no? Pero bueno, a mí me fascina. Sí, la recomiendo encarecidamente desde aquí. Ah, has sido tú. Sí. Digo, vaya, qué profesional dejarme el móvil encendido, pero no, pero resulta que la profesional has sido tú. Y volviendo al trepismo de tu personaje, no, es cierto que hay algo en la serie que sí que conecta con todos, más allá, con el trepa medio de España, porque... ¿Os han enseñado capítulos? Todo. ¿O cómo es? ¿Tú has visto? No, me quedan como los 2 finales, pero yo he visto bastante de cómo evoluciona. ¿Has visto más que yo? Pues no te voy a hacer spoiler. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está la serie? La serie está muy bien y tú estás muy bien. Muy bien, este chiquito que era protagonista está muy bien. Sí, pero sí que hay atractivo. Algo muy atractivo, unos ojos, ¿no? Tienes unos ojos muy bonitos, ahora que te veo de cerca. Es lo que dirías a cualquier persona fea. Tienes unos ojos... En la versión femenina tienes un pelo muy bonito. O eres muy simpática, vale. Es que es imposible. Sigue, no es imposible. Antonio de la Torre. Peor que Antonio de la Torre no hay nada. Antonio de la Torre es la persona más pesada que hay en el mundo. Por cierto, me lo encontré el otro día en la estación. Yo aquí. ¿Aquí te lo encontraste? No, aquí sí. Ya no es encontrar, aquí ya estaba planeado. Aquí ya estaba planeada el encuentro. ¿De qué venía a hablar? Venía a hablar de... ¿De qué venía a hablar? De lo que fuera. No para de hablar, Antonio. Cállate un rato. De la peli de Clara Bilbao. Tratamos demasiado bien a las mujeres. Sí. Bueno, a lo que iba. Con Julián Villagrán y tal, sí. Que en el fondo todos queremos ascender, ¿no? Lo que quiere tu personaje es sí. ser el jefe. Que no sé si hay como una obsesión también que tenemos por ser el jefe. Te preguntaba antes, por ser el protagonista de la serie. No sé si en el fondo esta falsa meritocracia también nos lleva a querer ser el jefe. Otra pregunta larga para que contestes. Luego contesta con monosílabos. Si ya lo dices todo tú. A ver, ¿cómo era? Es que encima ni me he enterado bien de la pregunta. La meritocracia. No, que todos queremos ser jefes, que eso es lo que conecta quizá del personaje con los... Bueno, yo creo que hay gente que vive en un perfil más bajo y que también lo lleva bien, pero sí, efectivamente hay una especie de ¿De qué? De movimiento. Hay una especie de movimiento de la sociedad, o sea, la crítica de la sociedad. Venía a hacer la típica crítica barata de no, porque la sociedad nos impulsa a querer llegar y trepar y tal. Sí, bueno, a ver, yo me siento identificado porque evidentemente yo siempre tengo metas mayores de las que alcanzo, ¿vale? O sea, las metas... ¿Lo has alcanzado todo? No lo he alcanzado todo. ¿He trabajado con Tarantino? ¿He trabajado con Tarantino? Contéstame. ¿He trabajado con Angela Lansbury? Pero contéstame. Angela Lansbury un poco difícil a estas alturas. Bueno, es una ouija a tiempo. Soñar es poder. Exactamente. Pero Tarantino alabó tu trabajo en Balada Triste de Trompeta. Sí, me dio un trabajo después, el cabrón, Porque mucho fue todo de boquilla. Fue todo de boquilla. Mucho alabar, muy propio de Tarantino. Mucho alabar mi trabajo, pero luego a que no me llamó para hacer del coronel Hans Landa en Malditos Bastardos o para hacer de, yo qué sé, de cualquier otra cosa. No me llamó el tío, se olvidó de mí. Pero sí, o sea, en el fondo conecto, pues ya te digo que conecto con las pequeñas mezquindades, que tampoco sé hasta qué punto son mezquindades. En el caso de mi personaje, de Damaso, sí son mezquindades porque es un tío que aprovecha, o sea, hace uso de malas artes para tratar de llegar a donde él considera que tiene que estar. Pero sí, al final, claro, es que todos son grados. ¿He sido mezquino? Pues claro que he sido mezquino en la vida. Obvio. ¿He sido un trepa? Pues sí, supongo. Pues también depende a quién le preguntes, ¿sabes? Pues sí. ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Quiénes son los enemigos de Carlos Areces? Pues al final los enemigos... Los peores enemigos son los que tienes más cerca, ¿sabes? O sea, los que... Quiero decir, yo a quién envidio, ¿sabes?
a Brad Pitt por la carrera que tiene o a un compañero de muchachada, ¿sabes? Que de repente ha trabajado con el director, yo qué sé, o ha ganado no sé qué premio. Pues evidentemente a Raúl Cimas, que hace poco ha ganado un premio por la serie Poquita Fe. De Poquita Fe y tal, ¿sabes? Pero, claro, al final tus mezquindades, cuando surgen verdaderamente a la superficie, es en tu contacto diario con la gente que tienes alrededor. Y oye, ¿te has metido en una autoescuela con Sí. la serie de Cobeaga? Me he metido en una autoescuela sin saber conducir. ¿Qué te parece eso? Me parece fantástico. Eso es mítico. Pero ves, ahí se demuestra que la profesión de actor tiene unos... Bueno, pues... ¿Y después de la serie no has decidido a sacártelo? No. Bien. Me parece bien, yo tampoco. Haciendo una versión de aquello que decía Groucho, de nunca pertenecería a un club que me admitiera como miembro, yo creo que nunca iría en un coche que me tuviera a mí como conductor. O sea, soy la última persona de la que me fiaría para llevar el control de un aparato que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. No soy la persona adecuada. Me parece bien. Yo he nacido para tener chofer. Yo también. Así soy yo, fíjate. Y ahora te metes en una funeraria. ¿Qué tipo de humor se puede hacer en una serie sobre una funeraria? Pues se puede hacer muchos tipos de humor. Afortunadamente, los Caballero, con los que ya vengo trabajando de tiempo atrás, tienen un gusto que comparto plenamente por el humor negro. Entonces, claro, a ellos en realidad lo que les apetecía estudiar y sobre lo que les apetecía trabajar con esta serie era sobre el ambiente laboral. Pero es cierto que al centrarlo en una funeraria, todo lo que en cualquier otra empresa no deja de ser una negligencia menor, pues de repente aquí en una funeraria adquiere unos tintes un poco más graves, provocando la carcajada, espero, ¿vale? Porque además es una serie que no está muy forzada. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que en otros trabajos que he hecho con ellos, como en La que se avecina, veo trazas de Berlanga, ¿sabes? Veo gente de clase media diciendo auténtica, ¿sabes? O sea, elaborando unos discursos muy divertidos, muy locos, muy absurdos, muy exagerados. Aquí yo creo que están apostando por otra cosa un poco más... bueno, con una intensidad más baja, ¿sabes? Algo más... O sea, hemos rebajado acting, y creo que en cuanto a tono, ¿sabes? No me estoy comparando nada más, pero en cuanto a tono, creo que puede parecerse más a un The Office, ¿sabes? Aunque nosotros no rompemos la cuarta pared, pero sí que la cámara tiene un movimiento más ágil. O sea, al final... hay una especie de estilo documental, ¿no? en lo que hemos hecho. ¿Y has ido antes a una funeraria para ver cómo funcionaba? No, han ido los guionistas, que son los que tenían que averiguar cómo coño funcionaba una funeraria. Y tengo que decir que en el caso de los actores que han hecho de tanatopractores, que son los que maquillan a los muertos, los que incluso los que practican las ¿cómo se llama cuando abres? Autopsia. Las autopsias y tal. Ellos sí que han tenido que prepararse con un tanatopractor real que, para disgusto sobre todo de Adriana Torrevejano, les enviaba continuamente vídeos de, ¿sabes?, que él consideraba que tenían que ver, pues un poco para meterse en el tema y tal. Entonces Adriana se descomponía, porque claro, han visto cosas muy explícitas. Pero bueno, al final sí que hemos descubierto todos, gracias al contacto con lo que es una funeraria real, el proceso. Porque a mí el tema de la muerte me fascina. Ya, ahora ¿vale? Te iba a preguntar por esa pues parte. A mí el tema de la muerte me fascina y me aterra. O sea, quiero decir, me fascina como le fascinan las arañas a una persona que tiene terror por las arañas. O sea, al final ves un documental atrapado con ese morbo y con esa fascinación que te provoca algo terrorífico, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Y el proceso que llevan los cadáveres.
Yo pensaba que solo los que eran expuestos, pero por lo visto no. Por lo visto, ante la posibilidad de que cualquier cadáver pueda ser expuesto, lo hacen con todos. Creo que lo hacen con todos. Eso es lo que nos dijeron. Incluso los que van a permanecer en un ataúd cerrado. Pero parece ser que hay un cierto margen de duda y que en un momento dado todo ataúd cerrado es susceptible de ser abierto y tal. Entonces, todo esto que en mi mente pasaba por ser leyendas, luego he descubierto que es real. O sea, efectivamente las bocas van cosidas para que no se abran. Efectivamente, los ojos llevan unas lentillas especiales que tienen unos pinchitos para que el párpado no se abra. Efectivamente, las narices y otros orificios van rellenos, van tapados de algodón para que no salgan líquidos. En fin, pues has aprendido muchas cosas. He aprendido bastantes cosas. Claro, tú decías que te fascinaba la muerte. Tienes un libro de fotografía post-mortem. Sí, has coleccionado. Que por cierto no me ha pagado ni a mí ni a todos los que hemos colaborado en el libro, el editor, y no seguimos esperando y estamos con bueno, estoy yo con denuncia mediante. Sí, esperando que dé la cara. Pues de eso ha pasado ya tiempo, además. Ha pasado bastante tiempo y ninguna de las personas varias de las personas con las que yo he tratado están pendientes de que se les pague lo que se les debe. Desde la escritora hasta el diseñador, pasando por el publicista, la fabricante, en fin, ha sido uno de los proyectos más frustrantes en los que me he embarcado. Pero bueno, dicho esto, efectivamente todo el proyecto surge porque yo tengo una colección de fotografía post-mortem. A la que llego, o sea, yo llego a la fotografía post-mortem después de ver los otros. Claro, yo veo los otros y digo, yo sabía que había gente que fotografiaba a los muertos y tal, en una época en la que acceder a la fotografía no era tan habitual como hoy en día, pero no sabía hasta qué punto eso era habitual. Y sí, había fotógrafos especializados en la fotografía post-mortem. Y entonces me interesa mucho el tema y empiezo a comprarme libros y empiezo a coleccionar fotos. Y francamente es un tema fascinante. ¿Cuántas colecciones tienes de cosas? De cosas, 1.000 millones. ¿Coleccionas cómics? ¿Fotografía post-mortem? Colecciono cómic español, colecciono cómic book americano, colecciono fotografías de post-mortem, pero mi colección mayor de fotografías es de fotografías de comunión anteriores a la guerra, antes de que la fotografía se democratizara y cuando solo las hacían fotógrafos, claro, porque eran cuando las fotos eran verdaderamente buenas, cuando tenían esa orla, ese marco de... Claro, solo las clases altas podían hacer esa fotografía. Sí, efectivamente, o sea, la fotografía empieza a democratizarse un poco en los años 40, que aparecen las primeras cámaras para usuarios, pero antes, si tú querías una foto, tenías que ir a un estudio fotográfico a hacértela y tal. Colecciono muñecos de todo tipo, diabólicos, pero diabólicos también, sí, que tienen que ver con la cultura pop. Colecciono discos. Me encantan, tengo una pequeña colección de discos de celebrities metidos a cantantes, o sea, gente cuya labor principal no es cantar, se han hecho famosos por otro tipo de razones. Por ejemplo, yo tengo el disco de Jesús Vázquez. Yo tengo el disco de Jesulín Ubrique, firmado, por cierto, porque coincidí con él en Torrente 5. Yo tengo el disco del Dioni. Yo tengo el disco de Viviana Fernández cuando su nombre artístico era Vivi Andersen. Yo tengo el disco de Almodóvar y McNamara, firmado también. Por favor. Tengo una gran colección de discos. Tengo pósters de películas. ¿Pero dónde vives? ¿En un castillo? No, pero claro, ahora me tengo que cambiar de casa, francamente. Me encanta esta entrevista que no sé a dónde ¿Qué te parece? No, ni yo tampoco. A dónde ¿Qué te nos parece? va a conducir, pero bueno, está bien. No, hablando de la muerte. Sí. Porque al final coleccionar tiene algo que ver. O sea, decía Humberto Eco que hacer listas tiene que ver con las evitar listas la me muerte. fascinan. Claro. Tiene que ver con el TOC, tiene que ver con las listas y o sea, tiene que ver con evitar la muerte y con el TOC. Yo para mí no hay mayor placer que organizar listas y ir tachando. Ah, bueno.
Eso, tú lo entiendes, ¿verdad? Todas las preguntas que te he hecho tachadas. Entonces yo todas las cosas que compro por internet, todas las cosas van apuntadas, se van apuntando en una lista y luego son consecuentemente tachadas cuando llegan, cuando son recibidas. Hacer listas de los libros que me he leído, hacer listas de las películas que voy viendo, hacer listas de tantas y tantas cosas, hacer listas de los muñecos que me compro. Sí, eso es. Y efectivamente creo que tiene que ver con la necesidad de parar el tiempo. Que no, como te puedes imaginar, no lo conseguimos. Pero pero mira, con Thanos comparto más cosas. Por ejemplo, el deseo de que la mitad de la gente desapareciera. Eres mi media naranja. ¿A qué te parece? Es que al final estamos todos cortados por el mismo patrón. Sí. ¿Sabes? Yo sobre todo cuando voy a comprar ropa, que es una de las cosas más horribles que hay en el mundo para las personas que no tenemos cuerpos normativos, ¿sabes? Cuando empiezas a probarte, tú sabes ya positivamente antes de ir a comprar ropa que el pantalón que te cierra por la cintura te va a quedar largo por de abajo. Sí. La chaqueta que te cierra te va a quedar larga de mangas, etcétera, etcétera. Pero aún así hay una cosa que hace todavía peor todo el proceso, y es tener que hacer unas colas demoníacas para probarte la ropa, ¿vale? Entonces es en esos momentos cuando echo de menos no tener las perlas de los cristalitos esos del poder para ¿Sabes que te la puedes llevar a casa y luego devolverla? ¿La ropa? Sí, que la pruebas en casa. Ya. Pero también hay cola pagando. Te imaginas, sí. Hay cola pagando, es horrible y al final... Tú sabes la de ropa que tendría que llevarme. Porque claro, de cada prenda tendría que llevarme 3 tallas para averiguar, para ver. Esa es otra. ¿Por qué no se unifican las tallas? O sea, tenemos un sistema métrico aceptado en Europa. Tenemos, yo qué sé, hemos aceptado el calendario romano. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que la talla 46 de pantalón sea la talla 46 de pantalón en cualquier mundo? ¿Vale? O sea, lo hacemos con los zapatos. ¿Por qué no lo hacemos con el resto de prendas? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues desde aquí un llamamiento. Hemos hecho varios llamamientos. Hemos hecho muchos llamamientos. En plena Semana Santa. No en casos suficientes. No, te decía lo de esto de los hacer muertos, listas, sí. Porque en el fondo no sé si somos de una generación que no miramos igual a la muerte que la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, y de ahí también... Porque era más habitual, dices. Claro, o porque se vivía en casa, o sea, quiero decir que las cosas han cambiado, ¿no? Sí. Entonces, no sé o en si sitios como México, por ejemplo, a mí me Sí. sorprende mucho el contacto que tienen en México con la muerte. Sí, efectivamente, nosotros hemos tendido a ocultarla, ¿sabes? La muerte y la vejez son cosas que procuramos evitar en nuestra sociedad, más la muerte. Claro, la vejez al fin y al cabo tú no puedes prohibir a la gente vieja que salga, a la gente con arrugas que salga a la calle, ¿no? Pero sí que hemos montado toda una industria para no tener contacto con el muerto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a ser un cínico. Yo estoy muy agradecido a esa industria. Soy un hijo de mi tiempo, entonces mira, uno de los pocos muertos que yo he visto en mi vida fue a mi padre. ¿Vale? No porque tuviéramos el cadáver expuesto, sino porque cuando murió, entré en la habitación del hospital en la que había muerto, apenas hacía media hora que había fallecido y ya era otra cosa. O sea, ya no era mi padre. Ya de repente, por extraño que parezca, de repente habían cogido... Claro, la lividez de la cara, tú sabes que nosotros reconocemos unas facciones también por el color rosado de la cara, pero en cuanto baja la sangre, tu cara se vuelve blanca y las facciones cambian completamente. Entonces, ya de repente... no era mi padre, era otra cosa, ¿no? Si a algo estoy agradecido es a que haya una serie de personas que se hagan cargo de él una vez que muere y que nosotros lo único que tengamos que hacer sea firmar y elegir cosas y tal. Porque soy un hijo de mi tiempo y yo no he tenido un contacto tan habitual con la muerte como tenían, tú dices, nuestros padres, sí. Bueno, los míos sí, porque mis padres eran muy mayores, pero sobre todo nuestros abuelos. En una época en la que, primero, la mortalidad, o sea, la esperanza de vida no era tan alta, la mortalidad infantil era muchísimo mayor, y, sobre todo en los pueblos, era muy habitual velar al muerto en casa. Y no solo eso, sino que las vecinas te ayudaban a lavarlo, a vestirlo, y luego pasaba todo el pueblo en procesión por allí para besarle, para despedirse, para tal. Entonces sí, efectivamente, para un niño de posguerra,
el contacto con los muertos era algo mucho más habitual. Yo tengo alguna de las fotos de mi colección. Representa a una niña muerta siendo portada por otras 4 niñas, Ostras. amigas suyas, ¿no? Hoy en día esto para nosotros está fuera de... O sea, es algo muy raro. Pero, sin embargo, te diré que, a poca curiosidad que tengáis, si os metís en YouTube y ponéis velatorios Puerto Rico, verás que en otras partes del mundo hay otras maneras de despedirse del ser querido. Y en Puerto Rico se ha puesto de moda una cosa que para mis ojos occidentales es completamente perturbador, y es: presentas al muerto como si fuera un diorama del Museo de Cera. O sea, le colocas en una posición como si estuviera vivo, recordando algo de lo que le gustaba mucho hacer en vida, ¿vale? Por ejemplo, tomar unas cañas en la barra. Efectivamente. Entonces hay velatorios donde tienes al muerto con vestido de chándal, con su chándal favorito, con sus cadenas de oro, y una cerveza en la mano. Que yo digo, pero esto, o sea, y el rigor mortis, o sea, quiero decir, luego cómo le metes en el ataúd, ¿sabes? O sea, hay muertos que están colocados encima de la moto, ¿sabes? Esto aquí no es habitual, pero en Puerto Rico, a te lo puedes mejor una asegurar... segunda temporada de Muertos. Pues, de hecho, no, Los caballeros que tomen nota. te diré que ya en algún capítulo se menciona y se hace alusión a determinados ritos que en realidad para nuestra sociedad no son tan habituales. Y luego, por ejemplo, estos pueblos, no sé si son de la India o de no sé qué, que cada cierto tiempo, o de Vietnam o de no sé dónde, hay un pueblo donde un día al año desentierran a sus muertos y duermen con ellos. ¿Vale? Con la abuela, que se murió hace 15 años. Entonces los desentierran y los peinan y los maquillan y les ponen gafas de sol y tal. Es una cosa que aquí pues tiene como una sordidez rara, pero que ellos lo viven con total naturalidad. Yo que sé, hay muchas maneras de relacionarse con la muerte. Con la muerte. Y una de ellas es viendo esta serie. Una de ellas es viendo esta tan serie. Maravillosa. Oye, quería preguntarte, porque tú has hecho muchos tipos de comedia últimamente. O sea, últimamente haces más comedia que drama, en general. Básicamente, no últimamente. Sí. Sí. Pero no sé si ha dejado... Hay muchas series de comedia últimamente, hay muchas pelis que se estrenan. Esta cosa de que la comedia siempre había estado peor considerada, ¿esto ha ido cambiando? A ver, yo creo que a lo que se refiere a la gente cuando dice que la comedia está preconsiderada es principalmente a que la comedia no suele aspirar a tantos premios y a tanto reconocimiento público y de las altas esferas como el drama. Yo creo que esto sigue siendo así, efectivamente. De hecho, una vez me preocupé por averiguar si el tópico era cierto, ¿no? Y dije, vamos a ver, todo el mundo dice que la comedia tiene menos premios y tal. Entonces estuve mirando a ver si, por ejemplo, en los premios Goya es verdad que había más dramas premiados que comedias. Y efectivamente era así. O sea, prácticamente en el caso de los Goya, cuando lo miré, los premios principales de todos los años estaban copados por películas dramáticas, exceptuando Boca a Boca, que le dieron el premio a Bardem, y no recuerdo si recibió algún premio más, y luego ya prácticamente había que esperar a 8 apellidos vascos para encontrar alguna comedia que hubiera triunfado y tal. Probablemente me esté dejando alguna, pero era algo muy residual. Y cuando miré los Oscar era todavía peor, porque cuando lo miré me parece que la única película que podía pasar por comedia, y tampoco era verdaderamente comedia, era Peor Imposible, ¿sabes? No había ninguna otra que hubiera alcanzado el estatus. Me parece que estuve mirando como los últimos 40 años o algo así. Y bueno, pues yo qué sé, me parece que hay un cierto esnovismo, para que te voy a engañar. Me parece que hay un cierto esnovismo. Pero incluso dentro de la comedia también hay cierto esnovismo. O sea, tendemos a valorar una comedia fría, una comedia aséptica, una comedia de Kaurismäki, más que una comedia, que te voy a decir, más que Torrente, por ejemplo. A mí Torrente me parece una grandísima película de comedia, y sin desmerecer, por supuesto, las de Kaurismäki, por ejemplo. Pero bueno, yo qué sé, al final a lo mejor es una manera de compensar
es una justicia poética porque luego al final las que se llevan de calle la taquilla suelen ser las comedias, ¿sabes? Exactamente. O sea que, bueno. Se me olvidaba que también has hecho de Tarra, de Tierra. Sí, efectivamente. Maravilla. Hecho de Franco, hecho de Tarra. Sí, así soy yo. La maldad está en Carlos Areces. Bueno, lo cierto es que hay una serie de directores que cada vez que tienen un personaje mezquino, ruin, desprovisto de ideales, de alma, piensan en mí para interpretarlo. Pues un beso a esa generación. A todos ellos estoy muy agradecido. Pues Carlos Areces, se nos acaba el tiempo. Pues es una pena, porque seguiría aquí oyendo Horas. tus preguntas kilométricas durante el día entero. Vamos. Adiós, gracias.